muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de poder una vez más deleitarnos con la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hebreos y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hebreos para continuar con nuestro estudio. En este capítulo del libro de los Hebreos, capítulo 10, vamos a estudiar tres cosas principales, tres cosas muy importantes. Y número uno, vemos en esta parte inicial del capítulo 10, del versículo 1 y hasta el versículo, se me olvidó poner exactamente los versículos, pero esta enseñanza la vamos a dividir en tres cosas principales. Número uno, vamos a aprender que para que pueda tener validez un testamento es necesario o demanda la muerte del testador. Número dos, vamos a aprender que para qué existía el perdón. Escucha esto porque es muy interesante. Cada uno de estos pasos los vamos a estudiar detenidamente, pero ¿para qué existía el perdón? O sea, si el perdón necesitaba o era necesario haber derramamiento de sangre, ¿Dios podía o no podía Dios otorgar perdón absolutamente a nadie sin que antes su justicia fuera satisfecha? Y esta justicia divina solamente podía ser satisfecha o solo puede ser satisfecha mediante la sangre, y precisamente por esa razón es que tenía el Mesías que morir, para que una vez que su sangre fuera derramada, su sangre fuera vertida, entonces a través de esa sangre nos otorgara el perdón. O sea que el perdón de Cristo nos dio, no es que lo merezcamos, ni que seamos buenos, ni porque hayamos nosotros encontrado gracia o algo grande delante de Dios, sino que el perdón que Dios nos da está fundamentado o tiene su base en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y número tres, para que alguien pueda ser salvado del juicio, se demanda también una sustitución, y esto es algo muy importante que vamos a aprender, una sustitución a través de la muerte de un inocente. Y esto lo hemos visto simbolizado, esto que les estoy diciendo, desde el libro de Génesis. Vemos esto simbolizado, Génesis 3:21, que a partir de ahí se retrata una sombra, una parábola, de lo que sería la salvación. Un inocente tenía que morir para ser salvos del juicio y de la condenación. Y ahora vamos a entrar a este capítulo 10 y vamos a dividirlo en tres partes para poder comprenderlo. Del versículo 1 al versículo 4 vemos la demostración, y esto lo hemos venido aprendiendo a través de estos últimos capítulos. Vemos la demostración de la ineficacia de los sacrificios de animales. O sea, vemos esto a través de la Biblia
Y quizás surja alguna pregunta en sus corazones. Y a lo mejor la pregunta sería si era ineficaz, o sea, si eran ineficaces los sacrificios. Entonces pudiéramos decir, ¿para qué, Señor, los mandaste? ¿Cuál fue el propósito, la intención de establecer un sistema ineficaz? A lo mejor ustedes, me imagino que durante la enseñanza les ha venido a sus mentes probablemente esta pregunta. Bueno, Señor, sí. Entonces era ineficaz todo lo que estabas estableciendo. ¿Para qué lo mandaste? ¿Cuál fue la intención de Dios hacerlo? Y esta segunda división la vemos del versículo 5 al versículo 20. Y aquí vamos a ver la suficiencia, a ver lo opuesto, la suficiencia de Cristo o la de su sacrificio para todos aquellos que se han apropiado de este sacrificio. Vemos aquí contrastada con la insuficiencia y la ineficacia del Antiguo Testamento, lo que Cristo vino a hacer. Y la última parte, la última división, la vamos a ver del versículo 21 al versículo 34. Y de esta parte, del versículo 21 hasta el final, entonces estudiaremos la aplicación práctica relacionada con la fe, la obediencia y la perseverancia de los hijos de Dios. Vamos a ver cómo en esta parte aprendimos en la etapa final o en la recta final del capítulo 9, vemos que termina mencionando dos cosas muy importantes. En la recta final del capítulo 9 vemos dos cosas mencionadas muy importantes. Vemos su sacrificio y también vemos la segunda venida de Cristo. Así que al entrar a este capítulo 10, vamos a ver cómo se trata de la vida cristiana desde el inicio del capítulo, y tiene que ver con el creyente aquí en la tierra. O sea, dicho de otra forma, que hay en medio o que hay entre medio de la venida de Cristo como Cordero sacrificado y su segunda venida. ¿Qué es lo que sucede en esa etapa o qué es lo que está pasando en ese intermedio que nosotros vemos en la Biblia? De hecho, ya han pasado 2000 años y la pregunta que pudiéramos quizás hacernos, ¿qué sucede en medio de ese intervalo de tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, desde la venida de Cristo como Cordero sacrificado hasta su segunda venida, ¿qué hay en ese intermedio? ¿Y qué es lo que vemos nosotros realmente a través de ese intermedio? Vemos la vida de la iglesia. Y esta conexión que establece Dios al conocer este capítulo 10, para que aprendamos cada una de esas partes y que aprendamos algo muy importante que nos va a ayudar para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Así que Dios establece al comenzar este capítulo 10, después de hablar de la eficacia del sacerdocio, del pacto, de los sacrificios, termina diciendo en la recta final del 9 que nuestro Señor vendrá a quitar el pecado para siempre con su venida. Pero en este intervalo vamos a ver qué es lo que está pasando. Y vamos a abrir la Biblia en este capítulo 10 del libro de los Hebreos y vamos a iniciar leyendo el versículo 1. Y aquí es donde ustedes y yo vamos a comenzar a comprender esas diferentes etapas que habla este capítulo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Vemos
en el capítulo 10, versículo 1, y la leemos todos en el nombre de Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. Vamos a ver aquí 3 puntos muy importantes para poder comprender lo que está diciendo en esta porción del capítulo 10. Número 1, ¿cuál es la diferencia entre la sombra y la imagen? Así es donde nosotros vamos a tratar de comprender esto. ¿Qué diferencia existe entre la sombra y la imagen? Dice aquí que la ley tiene la sombra, no la imagen. O sea, ¿qué diferencia existe entre sombra e imagen? Y número 2, ¿qué quiere decir que cuando la ley no pudo o no puede hacer perfecto a nadie, o sea, a ninguno, para que se acercara a Dios? Y número 3, ¿por qué si Dios sabía que los sacrificios no eran eficaces para tratar con el pecado? ¿Por qué Dios los requirió? Estas 3 cosas son muy importantes para poder comprender este capítulo. Así que antes de ir al primer punto, vamos a aclarar un punto doctrinal muy importante. Ya entendimos que la palabra ley en el libro de los Hebreos puede significar, dijimos, 3 cosas o 3 leyes que existieron. ¿Cuáles fueron? La ley ceremonial, y luego la ley moral y la ley de los 10 mandamientos. O sea, vean ustedes que la ley ceremonial, la ley moral y la ley de los 10 mandamientos, o esta ley tenía que ver precisamente con lo que Dios había establecido. La ley moral, que eran los 10 mandamientos. La ley ceremonial, que era la forma de adorar a Dios. Y la ley civil, que era su forma que Dios les había dado para gobernarse. Cuando Cristo viene y es sacrificado, ya no hay necesidad de que, dice la Biblia, de ofrecer sacrificios, ya no hay necesidad de ceremonias, todo fue abolido, pero la palabra ley de la que está aquí hablando del versículo 1 se refiere a toda la ley del sistema mosaico, tanto como los mandamientos, como la ley ceremonial y la ley civil. Aquí sí vamos a ver que cuando habla aquí de la ley, está hablando completamente de toda la ley, ¿ok? Para que ustedes me vayan siguiendo con mucho cuidado. Y vamos a comprender ¿cómo podemos entender o hacer la diferencia entre la sombra y la imagen? Bueno, primero, una sombra no tiene sustancia. Vean ustedes, esto es algo muy importante. Una sombra no tiene sustancia, es solamente una representación, o pudiéramos decir que es un reflejo imperfecto, de la sustancia. Se lo voy a volver a repetir. Una sombra no tiene sustancia. Es solamente una representación, es solo un reflejo imperfecto de la sustancia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi sombra no es la sustancia, es solamente un reflejo distorsionado de mi persona, o de su mano, de su cabeza, de lo que usted quiere. Lo real no está en la sombra, sino que la sombra solamente, decimos, es una imagen, es un reflejo de la realidad. O sea,
si quieres agarrar la sombra, tú te vas a dar cuenta y lo vas a comprobar que no es nada, porque es solamente un reflejo de la sustancia. La sustancia es lo real, es lo que se puede tocar, mientras que la sombra es algo solamente que refleja lo que es la sustancia. En Colosenses, vean ustedes algo muy importante acerca de lo que tiene que ver con lo que estamos tratando de comprender en esta tarde. En Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, vean ustedes cómo el apóstol Pablo trata de explicar lo que es esto. Y dice de esta manera: por tanto, ya en este tiempo nadie los juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, de luna nueva, de sábados, o sea, todo lo que tiene que ver con las ceremonias. Ya nadie puede a nosotros juzgarnos y decir que nosotros, si no guardamos todas esas ordenanzas, estamos equivocados o estamos en el error. Ya nadie nos puede juzgar por eso. Versículo 17, lo cual es, ya entendimos, o sea, todas esas ordenanzas, todo eso que estaba establecido en la ley de Moisés, dice el versículo 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, o sea, lo que hacía la sombra era el cuerpo de Cristo, el que vendría y se presentaría y estaría ya entre nosotros. Sería entonces, cuando Él apareciera, ¿qué es lo que iba a aparecer? La sustancia que producía la sombra. Por eso ya vemos que cómo habla la Biblia de esto, o sea que todo ese tipo de festividades que existían, lo que viene a ser los sábados, lunas llenas, día de descanso, todo lo que tenía que ver con la ordenanza, todo era una sombra. Y Dios se las dio con el objeto de que reflejaran. Por eso Dios se las dio. ¿Por qué Dios les dio esto? Para que a través de esta forma reflejaran, apuntaran, que señalaran. Todo Dios lo hacía para que cuando llegara el tiempo de la corrección, cuando llegara el tiempo, o sea, cuando ya se presenta el cuerpo de todas esas ordenanzas, vemos entonces que lo único que Dios estaba haciendo a través de la sombra era reflejando el plan de salvación perfecto que Él tenía para poder alcanzar la salvación. Una salvación completa, no una salvación que pudiéramos decir imperfecta, no una salvación como se las ofreció a ellos. Entonces, la razón por la que nosotros vimos la sombra o vemos la sombra en el antiguo pacto es porque reflejaban al cuerpo, reflejaban a lo real, reflejaban lo que vendría. El término griego se traduce sombra, que se refiere a un reflejo. Dice a un reflejo pálido a diferencia de un nítido y distintivo. O sea que verdaderamente, esto es lo que era la sombra. Por otro lado, el término también significa detrás de la imagen misma. Aquí es donde vamos a tratar de comprender esto. Y también vemos que no solamente significa detrás de la imagen misma, sino que identifica una réplica exacta. Y la sombra carece de valor, la sombra carece de importancia. Lo que reflejaba la sombra ya no es importante con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque las sombras apuntaban ¿a quién? A Cristo. Por eso ya dejan de tener valor y de importancia todo lo que contenía la sombra. Y cuando llega Cristo, la substancia, la realidad,
todo lo que era sombra deja de utilizarse inmediatamente. Es entonces aquí que vemos la diferencia entre sombra e imagen. Sombra es un reflejo, la imagen es el cuerpo o la cara visible, la sustancia, la realidad o lo que producía la sombra. Por eso cuando ya vemos que esto se cumplió en Cristo, entonces ya nosotros no nos vamos a apegar al reflejo, ya no nos vamos a apegar a la sombra. ¿Por qué? Porque ya ahora hemos nosotros recibido lo real. Ya no necesitamos la sombra. La sombra solamente reflejaba a Cristo, la sombra reflejaba lo que había de venir, y todo lo que sucedía en la sombra apuntaba ¿a qué? Al Mesías. Todo lo que estaba sucediendo en la ley de Moisés era solamente un reflejo de lo que vendría a ser lo real, lo auténtico y lo verdadero. Pero aquí es donde nosotros vemos mucha de la razón por la que Dios estableció en el antiguo pacto esa ley. Y número 2, ¿qué quiere decir cuando dice que la ley no pudo hacer perfecto a nadie? Y me refiero, como les decía ahorita, a toda la ley mosaica, ceremonial, civil y moral. Si era una sombra, todo aquello lo cual vendría, el cual sería Cristo, entonces, ¿podría alguna sombra perfeccionar a alguien? O alguien pudiera decir que si estaba bajo la sombra, estaba recibiendo la substancia o estaba ya de alguna forma, intrínseca, así, teniendo una comunión profunda con Dios. No, porque la sombra era solamente un reflejo de lo real. Por eso es que la sombra no podía perfeccionar a nadie. Y aquí es importante lo que significa perfecto, y es que en el sentido de la obra de Cristo y su venida, dice la Biblia que nos ha perfeccionado. Escuche usted esta letra, perfeccionado. Y la palabra perfecto significa literalmente acabar algo o llevar algo a su final. Y esto es precisamente lo que sucedió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, hizo la obra perfecta. ¿Por qué? Porque no existía la perfección. Solamente existía la sombra de lo perfecto. Solamente existía la sombra de lo real. Solamente estábamos nosotros entendiendo y dándonos cuenta, y lo hemos visto a través de estas últimas enseñanzas, que a través de la ley nadie pudo alcanzar la perfección. Estamos ahí tratando de entender esto. Como por ejemplo, cuando se comienza una pintura, lo primerito que un pintor hace cuando inicia una pintura es el background, la parte de atrás. Y después, a través de un proceso, comienza a formar la imagen o comienza a formar el cuadro que él tiene en su mente. Cuando está el background, ¿está completo? ¿Está todo terminado? No está completo. Entonces, no está acabada y estará completa hasta que esté terminada, hasta que llegue el tiempo de la perfección. Cuando llegue el tiempo de la perfección, tú vas a ver claramente la imagen de lo que hay detrás del background. Lo mismo sucede con la venida de Cristo. Vemos entonces que la ley no podía hacer perfecto a nadie. La ley no podía alcanzar la salvación, solamente el perdón temporal. Y cuando llega entonces Jesús, ya alcanzamos la salvación, ya alcanzamos el perdón a una forma perfecta. O sea, Él vino
vino a perfeccionar lo que es ya la imagen misma de las cosas. Doctrinalmente, perfección significa una relación satisfactoria y completa entre Dios y su pueblo. Ya con esto tenemos entonces más claridad, más revelación, más luz acerca de lo que eran en el Antiguo Testamento los sacrificios. ¿Por qué vemos esto? Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios podían llevar al pueblo a una relación directa con Dios. No podían, porque ellos tenían un sistema que era condicionado, era muy ineficaz. No podían tener completamente esa perfección. ¿Por qué? Porque estaban simple y sencillamente en la sombra. Lo real todavía no había llegado. El cuerpo de Cristo todavía no llegaba. Nadie podía tener esa capacidad de poder tener esa relación directa con Dios. ¿Quién era el mediador? Era un hombre. El intermediario entre el pueblo y Dios en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. Y ellos, ya vimos la semana pasada, ellos no podían llevar a nadie, absolutamente a nadie, a la presencia de Dios. Ellos no lo podían lograr, no lo podían hacer. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? A través del sacrificio, a través del orden establecido por Dios dentro del tabernáculo, que al final de cuentas solamente una vez al año entraba el sacerdote hacia el lugar santísimo, pero no podía llevar a nadie tras sí, absolutamente a nadie. Aquí es donde vamos viendo y esclareciendo y viendo de una forma más clara y más específica lo que realmente significa el sacrificio de Jesús y la perfección en la que se llevó a cabo. Pero cuando Cristo viene, ¿qué es lo que hace? Que Él no solamente entra en el Antiguo Testamento como lo hacía en el Antiguo Testamento, llevaba por el pueblo los pecados. Lo mismo vino a hacer Jesús. Él vino a llevar el pecado de su pueblo. Pero sin embargo, a diferencia del antiguo pacto, el sacerdote que entraba solo a la presencia de Dios, sin poder llevar a nadie, ahora vemos que cuando Cristo hace el sacrificio perfecto, nos lleva junto con Él. Y dice la Biblia que nos lleva hasta la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y nosotros detrás de Él podemos entrar con toda confianza, porque Él ya vino a perfeccionar lo que tenía la sombra, lo que tenían los ritos y ceremonias del pasado. Algo que nadie pudo lograr, lo pudo lograr nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ven ustedes lo precioso de eso, que cuando Él entrega la sangre en el lugar santísimo, desde ese momento dice la Biblia que hace perfectos a los santificados. Desde ese momento. ¿Y qué es lo que hace? Que nos acerca de una forma perfecta, de una forma eterna, de una forma final y para siempre, a la presencia de Dios, con un sacrificio perfecto, hecho, dice la Biblia, una sola vez delante de la presencia de Dios. Y solo la muerte de Cristo, vemos entonces que nos pudo acercar a Dios de una forma satisfactoria. Todo lo demás solamente cubría temporalmente, todo lo demás solamente temporalmente le daba el perdón a los que se acercaban para ofrecer presentes y sacrificios. Temporalmente. Por eso en el Antiguo Testamento ningún creyente pudo entrar al reino de los cielos como entra el que
¿Qué dice la Biblia? En cuanto tú, pum, estiras la pala, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Presentes al Señor. Cuando morían en el antiguo pacto, ¿a dónde iban? Al centro de la tierra. Vean ustedes la diferencia que existe. Y esto lo vemos en el libro de los Efesios, capítulo 4. Vemos que cuando ellos morían no podían entrar a la presencia de Dios, o sea, no podían entrar al reino de los cielos, sino que ellos se iban al paraíso. De hecho, vemos que cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que hizo durante 3 días? ¿A dónde fue Jesús después de su muerte por 3 días? Fue a tener una gloriosa campaña al centro de la tierra de 3 días. Y dice que predicó a los espíritus encarcelados. Predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo habían sido desobedientes. Pero sin embargo, estaba este departamento, y enseguida estaba otro departamento donde lo estaba custodiando ¿quién? Abraham. Aquí vean ustedes la diferencia que existe. Jesús, cuando viene, hace el sacrificio perfecto. Cuando viene y ofrece el sacrificio que sí podía llevarnos ante la presencia de Dios, y que al morir en la cruz del Calvario va y rescata a los que habían sido salvos en el tiempo antiguo a través de los pactos y de los sacrificios. O pudiéramos decir que lo único que ellos habían hecho es obedecer la ley de Moisés, y pudieron lograr llegar a ese lugar que se llamaba el paraíso. Pero que al morir Cristo vino y terminó la obra que los sacrificios y las ceremonias del antiguo pacto, escúcheme bien, no pudieron hacer. Esto es interesantísimo, porque esto abarcó a los del antiguo pacto también, el sacrificio de Jesús. Si no los hubiera abarcado hasta los del antiguo pacto, entonces los hubiera dejado ahí donde estaban. Pero Él no hizo eso. Dice la Biblia que bajó hasta lo más profundo de la tierra. ¿Y qué hizo? Llevó cautiva la cautividad. O sea, se llevó a los que estaban cautivos, a los que estaban todavía bajo la imperfección. ¿Y qué hace Cristo cuando resucita? Se los lleva con Él. Y en el libro de los Hechos vemos que muchas familiares dijeron: ay Dios, pues ¿qué no estabas muerto? ¿Qué andas haciendo por acá? Y tuvieron hasta una plática con ellos, con algunos que reconocieron a sus familiares. Y ¿saben qué? Me imagino que les dijeron: mira, pues fue Cristo y nos predicó por 3 días y nos dijo: vine a perfeccionar lo que la ley no pudo hacer, me los llevo conmigo porque ya hice perfectos a los santificados. Ya ahora terminé la obra que no se podía llevar a cabo en el tiempo antiguo. Así que vámonos para el reino de los cielos. Y dice la Biblia que se abrieron muchísimas tumbas juntamente con la de Jesucristo. Es muy probable que haya sido un gran ejército. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue lo que hizo el sacrificio de Jesús. Sucedió con su muerte que Él fue y terminó lo que no se podía lograr. O sea, nadie fue salvado por los sacrificios. A ver, demuéstrenme ustedes que en el Antiguo Testamento eran salvos. ¿Se atreve alguien a decírmelo? Demuéstrenmelo con la Biblia. ¿Qué estoy tratando de hacer? Óigame bien, realzar el sacrificio de Jesucristo, porque exactamente eso fue lo que sucedió. Antes, al contrario, vemos en el Antiguo Testamento que los presentes y los sacrificios
solamente traían perdón temporal, pero no traían salvación. Si alguien llega a decir que los sacrificios en el Antiguo Testamento daban salvación, es porque no conoce el libro de los Hebreos. Con eso le digo todo. Los sacrificios nunca salvaron a nadie. Y si la salvación para los que ya ordenó Dios, o sea, pudiéramos decir que aquí encontramos verdaderamente que el sacrificio de Jesús tuvo una percepción que tenía que ver con el reino de los cielos desde el Antiguo Testamento, pero todos los que vivieron bajo la sombra, todos los que estuvieron en la sombra, no pudieron alcanzar la perfección. Por eso fue necesario que a través del sacrificio de Jesús, todos aquellos que todavía no habían alcanzado la perfección, todos aquellos que todavía no habían alcanzado una plena salvación, una salvación tan grande como la que Cristo vino a hacer, entonces quiere decir que a través del sacrificio de Jesucristo abarcó desde Adán hasta Apocalipsis, hasta el tiempo de la redención. Entonces vemos que el sacrificio de Jesús abarca desde Génesis hasta Apocalipsis y abarcó a los que antes habían muerto, dándole honor y gloria a Dios en lo que Él había establecido en la ley de Moisés. Pero para poder perfeccionar lo que no tenía todavía el alcance de la perfección que necesitaba, Él vino y completó lo que faltaba. O sea que vino a perfeccionar. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento nadie pudo alcanzar la salvación, solamente alcanzaban un perdón temporal, y los que morían sirviéndole a Dios iban a ese lugar hasta el centro de la tierra. Es más, todos los perdidos que no alcanzaron salvación, óiganme bien, que no han alcanzado salvación y que no obedecieron a Dios en el antiguo pacto, todavía su lugar está allí en el centro de la tierra. Las partes más profundas de la tierra, dice Efesios 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte más profunda de la tierra? El centro. Es la parte más profunda de la tierra. Entonces quiere decir que cuando Coré, Abiram y su séquito que se levantó en contra de Moisés en el desierto, cuando se los tragó la tierra, pues fueron a dar al centro de la tierra. Y todos los que morían, inmediatamente al morir, iban al centro de la tierra. Ahora vemos que todo es completamente distinto, todo es completamente diferente. Y ahora vemos que entonces quiere decir que la salvación abarca a los patriarcas y a los profetas. Por ejemplo, esto lo vamos a estudiar en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Hebreos capítulo 11, versículo 23, vean ustedes cómo abarca aún hasta todo el Antiguo Testamento. En Hebreos 11, 23 dice que por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron al mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, vean ustedes, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Quiere decir entonces que ellos, sin darse cuenta, o a lo mejor lo trataban de comprender o trataban de saberlo, pero sabían que lo que ellos estaban haciendo apuntaba a algo más grande que lo que ellos estaban haciendo. Y esto nosotros podemos verlo en la Biblia, que realmente ellos tenían una noción de que algo más grande y más profundo Dios estaba preparando, y tenía razón en eso, porque ellos
tenían de alguna forma revelación de Dios para poder entenderlo. Y en el capítulo 10 de Primera de Corintios vemos que ellos tenían esa intuición por el Espíritu Santo, o por lo que conocían, por la obediencia que le daban a Dios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la mar, y todos estuvieron bajo la mar y pasaron por debajo del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la vianda espiritual que los traía, porque ellos bebieron de esa vianda espiritual que los traía y los venía guiando. ¿Por qué? Porque la piedra espiritual que los traía en el desierto era Cristo mismo. O sea, ven ustedes el avance que tiene el sacrificio de Jesús, el alcance que tiene el sacrificio de Cristo, que abarca todos los tiempos. Y sin embargo, para que podamos ver que ellos tenían una intuición muy profunda acerca de lo que estaban haciendo, el apóstol Pedro, nos aclara algo todavía aún más importante y más profundo para poder entenderlo. En 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 10, de la cual salud, estamos hablando de la salvación, de la que ellos hablaban y profetizaron, de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido, óigame bien, y diligentemente buscado. O sea que tenían ellos una cierta revelación, o una revelación profunda acerca de lo que sería, lo que haría Jesús en la cruz del Calvario. Escudriñando, dice el versículo 1, cuándo y en qué punto de tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ello. Imagínense usted todo lo que ellos sabían. Versículo 12, a los cuales les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por el medio de la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, en el cual desean aún hasta los ángeles. Esto quiere decir que había una riqueza inescrutable que ellos estaban descubriendo y estaban tratando de entenderlo. Y era tan revelador lo que ellos tenían, que en muchas ocasiones, cuando tenían la oportunidad, querían saber más de eso. Querían más revelación, querían entender qué es lo que Dios iba a hacer. Y vemos a través de la Biblia, aún a través de todo el recorrido de la Biblia, que ellos tenían ese espíritu de revelación y sabían que algo grande vendría Dios a hacer a esta tierra. Algo grande vendría Dios a hacer, y lo vemos en Jesucristo. Él vino y hizo la obra más maravillosa, la obra más preciosa, la obra más gloriosa que ninguno jamás hubiera hecho. Por eso dice el apóstol: ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salud tan grande? Una salud que fue anunciada por los patriarcas, por los profetas, por los ángeles, por todo lo que tiene que ver con el sistema antiguo, pero ahora ha sido revelada a nosotros. Ahora nosotros tenemos esta gran oportunidad de poder disfrutar de esa salvación que Cristo vino a traernos. ¿Cuánto lo desearían ellos? Deseaban lo que nosotros ahora tenemos. Vean, escúchenme muy bien, pero los patriarcas y profetas deseaban estar sentaditos aquí escuchando lo que ahora nosotros estamos aprendiendo. Lo deseaban. Tenían un ardiente espíritu dentro de ellos que significaba que ellos querían saber los planes de Dios. Pero llegó el momento en que dijeron que no era para ellos. Ellos se dieron cuenta: no es para ellos, es para ustedes. Es para ustedes ese plan.
Sin embargo, ellos se conformaron en vivir como lo hicieron en el antiguo pacto. Dijeron, si esta es la medida y esta es la meta que tenemos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Pero quiero que sepan, yo me imagino que si ellos vinieran, quiero que sepan que deseamos tener lo que ustedes tienen. Deseamos tener lo que ustedes han recibido. Deseamos ver al Mesías. Quisimos entender lo que iba a hacer. Deseamos entender el sacrificio. Quisimos ver lo real, porque ellos estaban conscientes que lo que estaban viviendo era bajo la sombra, no lo real. Gloria al Señor. Y número 3, si Dios ordenó los sacrificios que nunca salvaron a nadie, ¿para qué los ordenó? Pero se los contesto la próxima semana. Si los sacrificios nunca salvaron a nadie, si no salvaban, si no perfeccionaban, ¿para qué los ordenó Dios? La próxima semana se los voy a decir, pero antes les quiero pedir que se pongan de pie en esta noche, porque el tiempo se nos fue, se nos fue y se nos fue y no terminamos. Tengan esto en su mente, durante esta semana. Si los presentes y sacrificios nunca salvaron a nadie, ¿para qué los ordenó Dios? Así que nos quedamos pendientes con esto. Para la próxima semana